Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te invito hoy a compartir sobre estas dos epístolas que son muy reveladoras, que estos son Timoteo y Tito. ¿Ya? A continuación vamos a ver por qué juntamos dos libros de la Biblia en un mismo video. ¿Ya? Entonces, estas fueron escritas a dos jóvenes colaboradores que trabajaron con el apóstol Pablo, Timoteo y Tito. ¿Ya? Ellos desarrollaron un ministerio pastoral guiados por los consejos del apóstol Pablo. ¿Ya? Por eso las cartas dirigidas a ellos se conocen como cartas pastorales. Él les instruyó en la doctrina de Jesucristo y en los asuntos de las iglesias locales. ¿Ya? En todas estas epístolas, Pablo trató estos dos temas: la enseñanza correcta del Evangelio y la conducta de la iglesia. Entonces, Timoteo, para conocerlo un poquito mejor, había sido enseñado desde muy pequeño, desde niño, en las Sagradas Escrituras, por su mamá Eunice y su abuelita Loida, ¿ya? Que ellas eran judías, pero su papá era griego. Timoteo es mencionado en muchos libros del Nuevo Testamento, como en Romanos, en Corintios, en Colosenses y en Primera de Tesalonicenses. Todos los libros del Nuevo Testamento están relacionados en en las historias que narra en la iglesia primitiva, ¿ya? Esparcidas por muchas ciudades del Imperio Romano. Timoteo vivía en Éfeso, una ciudad muy pagana, pero Pablo lo conoció en Listra, cuando era muy joven, aproximadamente unos 20 años, ¿ya? Y Timoteo llegó a tener mucha responsabilidad como pastor, siendo aún muy joven. ¿Ya? Incluso fue coautor con Pablo de algunas cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién escribió este libro? El apóstol Pablo. Él fue el que escribió después de ser liberado de su encarcelamiento en Roma, probablemente alrededor de los años 63 al 65 después de Cristo, ¿ya? Y entonces, ¿a quién fue dirigida esta carta? Pablo la escribió a Timoteo, aconsejándole en cómo dirigir a la iglesia en Éfeso. Los falsos maestros amenazaban la obra allí, en esa iglesia, y Timoteo, amigo querido de Pablo, se hallaba en una situación muy difícil, necesitando estímulo y consejo en cómo guiar a la iglesia, ¿sí? Y esto fue escrito en la Odisea. Esta carta fue escrita allí. Timoteo en Éfeso fue dejado por Pablo, ¿ya? Para corregir errores de las falsas doctrinas influenciadas por rendir culto a otros dioses. Ahí se dice que era a la diosa Diana, ¿ya? Que reinaba en Efesios. Y estaba infiltrándose en la iglesia de allí, de ese lugar. Entonces en Éfeso la iglesia funcionaba en las casas y se levantaron maestros contradiciendo los principios evangélicos y hasta la humanidad de Jesús, hasta ese punto. Y este era el principal trabajo de Timoteo, un joven misionero entrenado y discipulado por Pablo, ¿ya? En la primera parte de Timoteo, de esa carta, fue escrita después que Pablo fue liberado de la prisión, ¿ya? Probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Y la segunda carta de Timoteo, la última epístola escrita por Pablo, fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución,
¿ya? Entonces Pablo le escribe como un padre espiritual a Timoteo, a este joven pastor, instruyéndole en las conductas, en los asuntos de doctrina. Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una congregación. Y bueno, este libro trata algunos temas como la sana doctrina, los obispos y diáconos, las viudas, entre otras cosas, ¿ya? Entonces Pablo ha dejado a Timoteo a cargo de una situación muy difícil en la iglesia de Éfeso, donde unos falsos maestros, probablemente ancianos locales de ahí, estaban desviando a algunas iglesias que están en los hogares. Ante esto, Pablo escribe a toda la iglesia por medio de Timoteo, con el propósito de apoyar y fortalecer a Timoteo para detener estos ancianos y a algunas viudas jóvenes que lo han seguido. Entonces era muy difícil hacerlo solo y necesitaba consejo. Y Pablo, como un padre espiritual, lo aconsejaba y lo ayudaba gracias a la inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Y para saber un poquito más de qué se trataba cada capítulo de este libro, Pablo envió a Timoteo a Éfeso, como decíamos antes, para corregir errores doctrinales de los hermanos de esa iglesia, como habíamos dicho antes. Entonces, el primer capítulo de Timoteo trata sobre la fe de la iglesia, su doctrina. En el capítulo 2, el tema es el orden de la iglesia. El capítulo 3 trata sobre los cargos de la iglesia. En el capítulo 4 describe la apostasía que vendría. En los capítulos 5 y 6 tenemos las obligaciones de los cargos de la iglesia. Y wow, que es importante leer este libro, igual que toda la Biblia, pero acá vemos doctrinas que tenemos que tener firmes y ser fieles a esto, porque es lo que el Espíritu Santo le ha revelado a Pablo. Y fíjate que en Timoteo y en Tito habla muy parecido todo lo que le enseña. También, mira, en la epístola de Tito uno encuentra los mismos temas. En el capítulo 1 habla del orden de la iglesia. En el capítulo 2 trata del tema de la doctrina de la iglesia. Y en el capítulo 3 se habla de las buenas obras de la iglesia. Si nos ponemos a pensar, si estos temas no se escribieron en uno, se escribió en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, en Tito, yo creo que es importante, sobre todo para que nosotros también podamos informarnos de ahí y no seguir como a las personas porque sí, sino que te invito a poder luego de este video conocer un poquito más. No son largos estos libros, pero para que tú tengas y le pongas atención a lo que está pasando y después con esta información puedas ir y ayudar a otros a poder dirigirlos también en amor, para que podamos ser una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y para finalizar, te invito a meditar en uno de los versículos más conocidos de esta carta y que puede aplicarse perfectamente a nosotros los jóvenes. Esta se encuentra en 1 de Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, el mismo consejo que le dio Pablo a Timoteo es lo que espera encontrar el Señor en todo joven cristiano. Primero, que seamos ejemplo para otras personas, imitando
a Jesús en estos 6 aspectos que reflejan si nuestra relación es real, lo que decimos, lo que hacemos, lo que damos, lo que tenemos, lo que creemos y lo que somos. La juventud no es necesariamente sinónimo de inmadurez espiritual. Nosotros podemos ser ejemplo a los creyentes cuando nuestra relación con el Señor es real y se proyecta integralmente. Bueno, entonces nos estamos viendo para el próximo video, para la próxima semana. Ahí vamos a saber quién es Tito, qué es lo que hizo y todas esas cosas, así que prepárate. Nos estamos viendo allá. ¡Nos vemos!